alegría ver a nuestra hermana Araceli. Nos conocemos hace muchos años y bueno, yo sé que ella le pone todo el cariño, todo el empeño y que le da importancia a lo que hace. Vamos a... Bueno, le vuelvo a dar la bienvenida a Guadalupe, pero ya es de la familia, o sea que no, bienvenida. Le echaremos de menos el domingo, ¿no? Porque le toca trabajar. Sí. Pero bueno, espero que el domingo pasado disfrutase entre nosotros y se sintiera a gusto. Pues tengo 3 textos para que comentemos, para que estudiemos. Si nos da tiempo a los 3, perfecto, y si no, pues nos quedamos en 2, no hay mayor problema. Capítulo 8 de Marcos. Vamos a empezar por los versículos del 11 al 13. Y para tirar del hilo, plantearé una pregunta, ¿vale? No hay que ser demasiado teológico, ni demostrar mucha fe, simplemente lo que cada cual tenga en mente, ¿vale? Está en pantalla, Marcos 8, del 11 al 13. ¿Vale, Alfredo? Sí, vale. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. No sé, exceptuando a nuestra hermana Juani, ¿usted ha ido mucho a la iglesia? ¿A la iglesia católica o...? No mucho, ¿no? Es decir, exceptuando a nuestra hermana Juani, y no sé si usted es como su hermana o ha ido más. No, entonces no. Pues, exceptuando a nuestras hermanas, quien más y quien menos, llevamos muchos años en los caminos del Señor. Hemos escuchado a muchos predicadores, a muchas predicadoras. Hemos asistido a muchos estudios. Y casi para todas las cosas, Guadalupe, como que ya sabemos la respuesta. Pero me gustaría que fueras honesto, porque ante esta pregunta que voy a plantear, Sofía, no hay respuesta adecuada. Es lo que usted sienta. ¿Qué me importa a mí si el otro opina diferente? ¿No? Esto es a nivel personal, ¿vale? Ahora, aquí está la pregunta, Pedro José. ¿Dónde podemos encontrar a Dios? Aquí mismo. En nuestro corazón, Dentro de nuestro alma. en nuestro alma, aquí. Yo creo que donde le quieras encontrar tú. Donde le quieras encontrar, Cuando lo buscamos. cuando le buscamos, A través de su palabra, ¿no? a través de su palabra. Hay una canción y dice que está tan cerca a una oración, por ejemplo, que está en mi corazón, a una oración puede estar Dios. ¿No? Me gusta que no se están repitiendo. Bien.
Alguien dijo, no, quiero decir, que depende de qué es lo que se busca y para qué se busca y con qué propósito se buscan las cosas. Ajá. Alguien dijo que si buscas a Dios y no lo encuentras dentro de ti, no lo encontrarás en parte ninguna. Bien. Les agradezco sus respuestas. Miren, en la época en que nuestro Señor Jesús vivió, la gente, Alfredo, tenía por costumbre el buscar a Dios en lo extraordinario. Para nosotros, Mesías, solo hay uno, el ungido del Señor, Jesús. Él vino a salvarnos, a libertarnos, pero eso es una conclusión a la que nosotros hemos llegado 2000 años después. Pero en el tiempo de Jesús, Juani, hubo muchos Mesías, muchos que pretendían salvar, libertar, y para conseguir que la gente fuera tras ellos, ¿qué es lo que prometía Alfredo? Grandes señales. Seguidme y partiré el Jordán en dos para que podáis atravesarlo. Seguidme y con una sola palabra haré que las murallas se derriben. Este es el tipo de señales que los fariseos le están pidiendo a Jesús. Algo sobrenatural, algo que no tenga explicación. Fíjense la diferencia que hay entre lo que los fariseos buscaban y esperaban y lo que han contestado ustedes, por ejemplo, nuestra hermana Mari. Porque ¿cuál es la conclusión a la que llega nuestro Señor Jesucristo? No es que esta gente quiera ver la mano de Dios, es que son ciegos a ver la mano de Dios. Ellos solamente lo buscan en lo extraordinario, pero Jesús podía verlo en cualquier parte. En los cereales del campo, en las amapolas de la colina, en el pan. Eso me lleva a mí a plantearme una pregunta esta tarde. ¿Para qué vengo a la iglesia? Porque si vengo para hacer comunidad, porque si vengo para ser de ayuda, porque si vengo para crecer en el conocimiento, etcétera, 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 perfecto. Pero imagínate que en el 2020 Guadalupe todavía piense usted que viene a la iglesia a encontrarse con Dios. A Dios puedes encontrártelo en cualquier parte. El verdadero religioso no es aquel que lo ve en lo extraordinario, sino en las cosas ordinarias. No necesita de hacer de un lugar algo sagrado, sino que santifica cualquier lugar ordinario. Y esto es lo que les dice Jesús. No es que queráis ver la mano de Dios, es que sois ciegos para poder verla. Rebeca, Dios no necesita venir de fuera adentro. Él ya forma parte del mundo.
versículos del 14 al 21. Este tiene más cosas. Versículos del 14 al 21. Y aquí sí les voy a pedir su opinión. Yo tengo la sensación de que los discípulos no saben de qué les está hablando Jesús. Y también tengo la sensación de que Jesús no lo aclara. Él es consciente de que no se enteran, pero la respuesta ya vendrá más tarde. ¿Estamos? Del 14 al 21. Habían olvidado de traer pan. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, claro, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Qué piensan? Hay bastantes cosas. Pedro. La levadura para mí representa la enseñanza de los fariseos y de Herodes, o lo que pensaban, lo que hacían, o el ambiente que había, como se parecían como que eran superiores o maestros, o llevaban al pueblo y esto. Sí. La levadura, Pedro, para un judío era sinónimo de corrupción. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué era esa levadura? Sino un poco de masa fermentada de la hornada anterior que se había guardado. Bueno, pues para un judío eso era sinónimo de putrefacción. Por tanto, cuando se hablaba de levadura, simbólicamente estaba mostrando todo aquello de lo que un judío tenía que apartarse. ¿Por qué? Porque eso lo separaba de Dios, lo distanciaba de Dios, porque le impedía cumplir su voluntad. Era sinónimo de pecado. ¿Vale, Pedro? Por tanto, para seguir dándote respuesta, no hay que olvidar una cosa, y es que para entender este pasaje no podemos olvidar lo que acabamos de leer antes. ¿Qué es lo que los fariseos le estaban pidiendo? Señal. Una señal. Una señal. Y fíjate, Pedro, que Jesús dice: guardaos, apartaos, desechad
La levadura de los fariseos y de Herodes. Y tal vez podamos preguntarnos en esta tarde, pero ¿qué tenían en común los fariseos con Herodes? Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación, un pequeño resumen. Los fariseos, ¿qué le estaban pidiendo? Una señal. Por tanto, algo extraordinario, ¿vale? Y para ellos algo extraordinario es algo que no tuviera explicación, algo sobrenatural, o recuperar esa supremacía política, ese dominio sobre sus enemigos. Por eso ellos, cuando hablaban de un Mesías, nunca entendieron a Jesús, porque el tipo de Mesías que ellos esperaban era totalmente diferente. Estaban cansados de estar subyugados, de que cuando no eran los babilonios eran los asirios, y ahora cuando no los griegos o los romanos, y que nosotros somos el pueblo escogido de Dios, nosotros no podemos estar bajo la opresión de nadie. Por tanto, ¿quién sería el Mesías que ellos esperaban? Aquel que diera un golpe encima de la mesa y los pusiera al frente de todas las naciones. Eso es lo que ellos estaban esperando. Por tanto, si entendemos esto, podemos llegar a la conclusión de que para ellos, Sofía, los profesionales de la fe, los profesionales de la religión, para ellos el reino de Dios era algo que se cumplía aquí en esta tierra, era algo del mundo. Y ahora pensemos en Herodes. Yo eso lo expliqué en alguna predicación, cómo apretaba, cómo asfixiaba con altísimos impuestos, para él ser cada vez más rico, más poderoso, tener más influencia. Por tanto, tanto unos como otros, Guadalupe, en lo que estaban pensando y concentrados eran en las cosas de este mundo. Ahí es cuando el Señor dice, guardaos de esto. Guardaos de esto, ¿por qué? Porque mi reino no tiene nada que ver con esto. Y ya lo veremos la semana que viene. Pero todo el libro de Marcos consiste en lo siguiente, Rebeca. Es un ir conociendo poco a poco a Jesús. No es que lo vieran un día y dijeron, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías. No, eso fue de poco a poco. Y aquí va caminando con ellos y los va enseñando y va haciendo milagros hasta que ya, aquí en el capítulo 8, mirad, se han pasado cosas. Pedro llega a una conclusión. ¿Quién dice la gente que yo soy? Félix, pues tú eres un bocazas, o tú eres un payaso, o tú eres muy guapo, o tú eres muy simpático. Vale. Y Pedro, ¿y para ti quién soy? La respuesta fue, la pregunta fue un poco distinta, ¿no? Pero ¿quién dice la gente que yo soy? Uno, bueno, pues Juan el Bautista, Elías, ¿vale? ¿Y para vosotros quién soy? Y ahí se le hace la luz a Pedro, no antes. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres ese al que estábamos esperando y al que no supimos reconocer ni ver. Bueno, pues lo que está diciendo Jesús es que, oye, tal vez haya un nuevo amanecer en vosotros y lleguéis a la conclusión de que yo soy ese Mesías. Cuando lleguéis a esa conclusión, no os confundáis, porque no tengo nada que ver con lo que los fariseos o con lo que Herodes andan buscando. Lo mío es otra cosa. Lo mío es otra cosa. Ahora sí podemos entender mejor qué mal tuvo que caer Jesús cuando le dice, oye, si te llega un romanito y te dice que en lugar de una milla recorras 2, pues tú lo haces porque sí, porque eres un buen hijo de Dios. Pero si nosotros lo que estamos persiguiendo es a otro tipo, yo muchas veces se lo he dicho, que no es una reflexión mía, lo he leído en libros. Pero cómo nos gusta señalar a Judas. Y muchos apuntan a que tal vez no es que fuera mucho peor que nosotros. Simplemente Judas se decepcionó porque ese Jesús no era el Jesús que él se esperaba. Bueno, mejor más que el Jesús que el Mesías que se esperaba. Él esperaba otro tipo de Mesías y quería estar bien colocado. Pero empieza a hacer cosas raras. Se empieza a juntar con pecadores.
con mujeres de mala fama, empieza a sanar a gentiles, empieza a hablar del amor, una cosa muy extraña. No. Entonces, apártense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. ¿De qué tipo de levadura, simbólicamente, metafóricamente, tendríamos que apartarnos nosotros hoy? Sí. Porque hay tantas cosas que no son de Dios y nosotros nos empeñamos en decir que sí son. Todo lo que estaba aquí, en tanto. Tenemos que apartarnos. Que sí, que ¿Cuándo? ¿Eh? No, si no estaba preguntando. Pero que no está bien. No, pero. Algo decir que la levadura es aquello que hace fomentar el pecado. Claro. Así que. Gracias, Pedro. Nada. ¿Algo más? Les tuve que explicar lo de los 5.000 o los 4.000, porque no lo entendían. Por eso yo decía, Pedro, al principio, que ellos no sabían muy bien de qué les estaba hablando Jesús. Pero Jesús tampoco se lo aclara, ¿eh? Es más, podemos pensar que Jesús lo dice en un tono agrio o enfadado, pero quién sabe. Lo mismo lo dijo con una media sonrisa y riéndose como diciendo no. Hermano, yo creo que al día de hoy a nosotros nos pasa igual que a aquellos también que les pasaba, que no entendían. Porque nosotros venimos a la iglesia, escuchamos la palabra a través de sus siervos y salimos y nos vamos, pero a lo mejor pues, se nos olvida. Y tenemos que seguir, tal como usted lo ha explicado y nos dice la Biblia, pues seguir escudriñando la palabra, aprendiendo más, porque nos faltaría mucho y mucho más todavía de aprender. Si a ellos mismos, mire, tuvo que decirle que les pasaba, que no entendían, y nosotros. Alfredo, ¿qué es lo que les está diciendo Jesús? O sea, ¿tenéis queja? ¿Habéis tenido necesidad ¿Os ha faltado algo? cuando estabais conmigo? ¿No lo hice ya de forma milagrosa un par de veces? ¿A qué conclusión nos tiene que llevar eso? A que muchas veces no aprendemos ni de nuestras propias experiencias. Porque a los discípulos no es que se lo hubieran contado, lo habían vivido en primera persona. Pero si las dos veces pusieron pegas, pusieron objeciones, ninguno lo vio claro, no lo habían experimentado en propia persona. Porque es bien distinto a cuando alguien te lo cuenta, cuando tú lo vives. Es que ellos lo vivieron. Pues eso me dice a mí eso, que muchas veces de nuestras propias experiencias aprendemos la mitad de las lecciones. Pero muchas veces nos quedamos con la desesperanza, con la resignación. Llegamos a la conclusión de que no seríamos capaces de lograr nada, pero ha habido muchas otras experiencias. ¿Y cuando se nos diagnosticó algo grave y salimos adelante? ¿Y cuando no teníamos recursos pero fuimos capaces de llegar al final de mes? Así es lo que pasa. ¿Y cuando fuimos tentados pero no caímos? Pero a mí me enseña eso, que muchas veces no aprendemos ni de nuestras propias experiencias. Te le he cortado. No, que lo que iba a decir que no es por falta, digamos, de pruebas o evidencias, es que es carencia, digamos, de nuestra condición. Y entonces pues nos pasa como les pasaba a ellos. O estamos viendo continuamente a la de 2 por 3 milagros, o al final se nos olvida.
lo que Dios ha hecho tantas y tantas veces. Porque claro, yo muchas veces lo he dicho, ¿quién? ¿Hay alguien que no ha visto la mano de Dios obrando en sus vidas? Porque si en algunas ocasiones le hemos visto, su palabra nos dice que Dios es el mismo siempre. Luego, yo tenga más visión, tenga menos visión, no por eso Dios va a dejar de existir, o al contrario, es nuestra condición humana que necesitamos. Muy bien. Mari, por favor. Yo, para mí, esto es, les pasaba a ellos lo mismo que nos pasa a nosotros, es falta de fe. El mismo Jesús lo decía, si tuvierais fe como un grano de mostaza, o sea, con lo cual lo que falla es la fe. Dudamos por eso, porque nos falta fe. Por muchas experiencias que hayamos tenido en nuestra vida, sigue pesando nuestro pensamiento humano y nuestra alma humana, y seguimos pensando, pues bueno, que vale, que sí, que hemos visto muchas veces actuar a Dios, pero uy. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, pues pasamos. Necesitamos vivirlo nosotros para saber cómo están las cosas por todas partes. Porque si nosotros pedimos y el Señor dirá, pues mira, tú tienes que poner de tu parte. Si no pones de tu parte, no podemos hacer nada. Tú puedes pedir, pero si tú haces una cosa, yo te puedo ayudar a que esto salga para adelante. Si no, no puedo hacer nada. Tú tienes que poner de tu parte y yo de la mía. Esa es la forma de pensar mía. Porque si estás mirando una cosa y yo quiero comprarme esto, pero si este cuesta mucho, y a ver qué hago. A ver. Escucha, que no te siente mal. Es que levanta la mano Guadalupe, a ver si se va a arrepentir. A ver, ella es Guada. Lo dijo el domingo. Es Lupe, Guadalupe. Guadalupe, cielo. Yo digo que si sentimos a Dios con nosotros mismos somos capaces de verlo muchísimo, a veces nosotros, pero primero lo tenemos que sentir nosotros. O sea, yo es mi manera de pensar y de creerlo. Si no lo pensamos nosotros, difícil vamos a poder ayudar a los demás. Gracias, cielo. Gracias. Y escúchame, y que se me ha olvidado preguntarte, ¿le has puesto en la lista negra a la Celi o no? ¿O se la has perdonado ya? ¿Puedo decir algo? Porque yo creo que muchas veces, sin darnos cuenta, sin creerlo, confundimos, digamos, si vale la expresión, la fe con la confianza. Podemos decir que fe tenemos todo el mundo, aún los que venimos como los que no venimos. La diferencia tiene que quizás marcar las distancias entre fe y confianza. Cuando uno verdaderamente tiene una fe sólida que le lleva a confiar en Dios, Dios se pone luego ya por encima del resto de las cosas. Porque ahí tenemos al diablo. Mira, si háblale a ese de confianza, de fe. Tiene mucha más fe que cualquiera de nosotros. Porque él vio a Dios, De cara a cara. cosa que nosotros en el buen sentido de la palabra no lo hemos hecho. Pero le faltaba confianza en Dios. Vamos al último texto. Vamos del 22 al 26, ¿de acuerdo? Del 22 al 26. Y van a ver cómo hay cosas muy parecidas a las que ya estuvimos viendo la semana pasada, ¿vale? Es un caso distinto, pero imita ciertas actitudes, ciertos ejemplos, ¿vale? Venga, vamos del 22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo:
Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Quiero explicar una cosita y así les doy tiempo para que piensen por si quieren participar. La ceguera en los tiempos de Jesús era una plaga, ¿vale? O sea, había ciegos de ciegos, ¿vale? Como han habido siempre, pero había muchas personas ciegas que no lo eran de nacimiento, sino por distintos motivos. Araceli, por ejemplo, por la oftalmia, la inflamación de los ojos. Pero otra de las razones es por lo despiadado que es el sol en Oriente, ¿vale? Quema los ojos. Es brutal. Bueno, y a eso hay que añadirle otra cosa. Y es que en aquel tiempo, pues, no eran tan limpios como nosotros. No había tanta higiene. Por lo que era muy normal ver a gente con los ojos legañosos y un montón de moscas merodeando por sus ojos. Por lo que era mucho más fácil que la infección se acentuara, se expandiese, ¿vale? Entonces, no es quitar mérito, pero tenemos que entender, oye, mucho ciego hay allí, ¿eh? Estamos leyendo y constantemente vemos ciegos. Había ciego, muchas veces el texto te lo enfatiza, ¿no? Era un ciego de nacimiento, pero muchas veces era, ya les digo, por el sol despiadado que hay en Oriente, por la falta de higiene, por la oftalmia, por muchas cosas, ¿vale? Ahora, dicho esto, ¿qué detalles ven interesantes? Y con esto finalizamos el estudio de hoy. Yo he apuntado 3 cosillas. Y seguro que ustedes las ven o ven más. El 24 lo leo. El 24. Y él mirando dijo: veo los hombres como árboles, Sí. pero los veo que andan. Sí. ¿Qué cosa? ¿Y es muy interesante? Yo soy una de las que tengo apuntadas, Pedro. ¿Por qué te llama? O sea, ¿por qué has elegido el versículo 24? ¿Qué es lo que te llama la atención? Porque le ha tocado Jesús y no ve del todo bien. Es decir, que estamos hablando de un milagro progresivo. ¿Eh? Estamos acostumbrados a que el Señor toque, a que el Señor hable y ya está. Pero aquí no, aquí vemos el ejemplo de un milagro progresivo. Vale, pues ¿qué nos puede decir eso a nosotros hoy, en el 2021? Pues que nadie ve todas las cosas de un golpe. Que muchas veces pensamos que alguien se convierte y ya tiene que ser maduro en la fe. Y la gente necesita su tiempo. Existen sus ciclos. ¿Vale? Muy bien, Pedro. Muy bien. Muy bien. El 22 me llama la atención porque dice: vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. O sea que los que le trajeron al Señor, al ciego, imagínense, esa gente pues también creía en el Señor, porque claro, si le traen a ese ciego al Señor, ellos también creían que existían los milagros, que el Señor podía sanarle, ¿entiendes? Por eso se lo trajeron, porque el ciego estaba ciego y él lo que quería era ver. Muy bien. ¿Eh? Sí. Y en el 26, ¿Qué es? Y en el 26 dice: y lo envió a su casa, y dice, bueno, después que ya hizo el milagro lo sanó, y lo envió a su casa y diciendo: no entréis en la aldea, ni lo digáis a nadie en la aldea. Ahí, o sea, lo envía para que él dé testimonio que nuestro Señor le ha sanado, lo ha curado, y otras personas también a través de ese testimonio pues, también crean y sean sanadas. ¿Eh?
Dice que no digas eso. Sí, dice que no No no, digas nada. dice, No digas. dice no digas. Sí, no digas, sí. No digas a nadie, ahora sí que lo mandó Eso, diciendo, sí. sí. Que lo mandó diciendo que no diga a nadie, sí. Que si se acuerda, hermano Alfredo, hicimos énfasis en esto el viernes pasado, ¿no? ¿Por qué tanta insistencia por parte de él que no diga de Jesús de no contar las cosas? ¿Recuerdan cuando, bueno, ya saludamos a Jorge, que seguro que nos verá después, ¿no? Que nos habló del secreto mesiánico, ¿verdad? Y todas esas cosas, ¿eh? Pero bueno, gracias Alfredo. ¿Sí? Sí. Ya, escúchame, ya no puedes decir ni el 26, ni el 22, ni... Yo es por encima. Una cosa, por ejemplo, que atrae o llama la atención, Sí, es que le piden a Jesús que le tocara. sí. Sinceramente, cuando le piden esta demanda, o le hacen esta demanda, es porque le reconocían como un hijo de Dios o como una especie de medio brujo. Porque para mí hay Un exorcista. un abismo de diferencia entre el centurión, aquel centurión que tenía una hija, Sí. ¿verdad? Y le pide al Señor y el Señor dice, bueno, pues ahora te acompañaré. Y el centurión le dice, no es necesario que tú tengas que ir a mi casa, di la palabra y basta. Sí. ¿Verdad? Aquí vemos y esto en cambio le dicen, tócale y así sanará. No ni siquiera le dicen, mira, tú puedes sanarle, sánalo. Lo hemos dicho antes, con otras palabras, pero claro, en aquel tiempo había mucha gente que exorcizaba. Y es más, lo que comentábamos de todos estos mesías que surgían, ¿qué se esperaba de ellos sino que señales? ¿Vale? Había gente, ¿no? Había gente que sanaba. Y si queremos tomar, por ejemplo, la Biblia como referencia, si nos vamos a los primeros libros de la Biblia, ¿qué pasa en el Éxodo? ¿Acaso esos magos de Egipto no eran capaces de replicar los milagros de Moisés? ¿Recuerdan? Cuando la culebra, Es decir, la gente estaba... Como bien dice, ¿no? La gente estaba acostumbrada a ver cosas, pero una cosa distinta es poder ejercer un milagro o desarrollar una sanación, y otra cosa es que se le reconozca como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Es más, no nos olvidemos de que los mismos discípulos pues tampoco lo tendrían del todo claro cuando el Señor es crucificado y salen pitando, ¿vale? Es decir, como lo que hemos hablado antes de lo que tú has dicho, Pedro José, ¿no? Que necesitamos nuestro tiempo, que el conocimiento de las cosas muchas veces, o la mayoría de las veces, es progresivo, no es de poco a poco, y vamos conociendo más las riquezas y los tesoros del Señor. Mari. Si no me equivoco, que vuelvo a utilizar la saliva para sanar. Muy bien, muy bien. Yo me acuerdo de ti cuando releía esto. Aquí además que si leemos literalmente. La otra vez le tocó. Aquí es que directamente le escupe, ¿verdad? Bueno, ya dijimos, a ver. Pero esto es fascinante, claro. Esto es asqueroso. Pero es fascinante por lo que simboliza o por lo que... A ver, ¿qué dijimos ya la semana pasada? Que en aquel tiempo ellos consideraban que la saliva tenía propiedades curativas. Y no es tan difícil, eso, dilo, no es tan difícil cuando... Pues se sigue haciendo. ¡Claro! ¿Qué pasa cuando te queman? Cuando te haces una herida. O te pica un mosquito y haces así, Claro. y haces una herida así. Que muerde la Sí. Claro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Está utilizando algo que en esa cultura entienden que tiene propiedades curativas, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que de nuevo ahí vemos la empatía de Jesús, porque está haciendo cosas que en este caso la persona puede entender. Porque imagínense cuando hablamos de Dios, Oh, ¿cómo nosotros entender a Dios? ¿Cómo comprenderle? Él es tan grande, Él es tan infinito. ¿Cómo nosotros...? Pero aquí tenemos a Jesús
que hace las cosas comprensibles para las personas. El método que utiliza era perfectamente asumible por la persona que padecía la enfermedad. Eso es muy importante. El maestro que enseña o el médico que sana, que realmente tiene vocación, es capaz de empatizar, es capaz de sufrir con el otro, de saber qué es lo que siente, qué es lo que pasa por su cabeza. No es un estoy ocupado y ya está, venga. No, se toma su tiempo y hace las cosas pertinentes para que él pueda entenderlo. Muy bien, Mario. Y también eso, muy bien, lo tengo ya apuntado, lo de la saliva y eso. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Cuando se le abre a una persona la idea, los ojos o Yo tengo una cosa más. lo que sea, la empatía, llegas al corazón de ella y reacciona de una manera que a lo mejor está viviendo de otra manera. Y ve que lo que tú estés haciendo o pensando o creyendo es lo correcto y es bueno para su salud. Y rectifica, reacciona. Hay un detalle que por favor necesito, necesito el texto, que me mires ahí, un detalle falta por, bueno, pero para mí, cabecita, que no digo que, pero hay un detalle que todavía no, sí, bueno, pero ahí no lo explica, ahí lo he puesto yo muy general, pero sí, de nuevo descubrimos lo maravillosamente considerado que era Jesús, pero considerado ¿por qué? No, pero si lo que te dice es que pongas el texto para que la gente pueda leer. Ah, perdón, vale, yo para que vean que tenía 3 puntos, tenéis... No, ahí está, vale. Que pensaba que me estabas diciendo que había puesto ahí, digo, no, ponerlo no está puesto. ¿Quieres decir algo? El detalle, no te me líes por la rama. No, ya casi que se me ha ido. Ya te has olvidado, porque ya te ibas por la rama. Tú has mencionado, digamos, a los discípulos. De todo tenemos que aprender. La Biblia es para la enseñanza nuestra, Sí. no para otras cosas. Sí. Y, sinceramente, ¿cuándo podemos decir que los discípulos confiaron en Dios o en el Señor Jesús? O cuando creyeron, después de resucitar. Sí. Porque mientras tanto, a la primera de cambio, la ligaban. Bueno, a ver, hay muchas manos levantadas, Leo. Te digo a ti porque eres la que más se mueve. Dime, cielo. Que veo que luego de que el ciego ve, o sea, que ya no es ciego, ¿Sí? dice que vio a todos. Sí. O sea que ya había personas que no se habrán ido solos. Porque en principio veo que tomó la mano del ciego y tal lo sacó de la aldea. Pero entonces luego de la segunda vez que le tocó, dice que los vio a todos. Sí. O sea que ya había más personas. Sí. Yo el primer detalle que veo es ese que has mencionado en segundo lugar. Es de nuevo, como puse aquí, ¿no? Lo considerado que era Jesús. Oye, ¿por qué lo saca de la multitud? La cantidad de likes que se perdió. ¿Por qué lo sacó de la multitud? Mira, vamos a plantear una hipótesis. ¿Y si este ciego lo era de nacimiento? ¿Y si este ciego no había visto nunca? ¿Vale? No era por la oftalmia, no era por el sol abrasador, no era por la falta de higiene, no. Este hombre era ciego, ya está. ¿Qué pasa si no había visto nunca? Imagínense recuperar la vista de golpe y ver un montón de figuras y un montón de colores chillones. ¡Buah! Sí. Es como, escúchame, que a lo mejor yo estoy aquí elucubrando demasiado, pero es como, me lo saco fuera para que de poco a poco, ¿sabes? Unas poquitas figuras, unos poquitos colores y luego vayamos ganando un poquito de más a más. Porque es que en la primera vez que lo tocó, no vio directamente. Sí. En esa primera vez veía un poco nada más. Sí. Y en la segunda vez, cuando lo toca es cuando ya totalmente ve ya normal. Y entonces es cuando... Eso es lo que yo le decía, hermano Alfredo, eso es lo que yo le decía. ¿De qué me sirve a mí en el 2022? Bueno, que el conocimiento es progresivo. Que Juani,
pues ya he llegado a la meta, me he bautizado, el pastor Justiniano no me ha ahogado, ya está todo hecho. No, no, si esto es el inicio, ¿no? El inicio de empezar a saber más, de empezar a conocer más, de empezar a vivir más conforme a eso que vas entendiendo. Ya no algo que te diga, Feli, no, tú ya vas leyendo, ya vas reflexionando y tú a lo mejor dices, oye, mira, a mí esto me falta, o yo creo que esto me sobra, yo de a poco tengo que empezar a quitarme de esto, ¿no? A lo mejor uno empieza a leer el texto y dice, oye, pues he descubierto en mí que soy un poco mentirosilla, me está llamando mentirosa, no, es un ejemplo, ¿vale? Soy un poquito ay, pues tengo que empezar a mentir menos, ¿no? Porque, o sea, es algo progresivo, ¿no? No me bajo a ya está todo, ¿no? Mari. Yo, para mí, pienso de otra forma diferente. Yo creo que a mi pesar, Sí. o sea, se salido. Se le lleva de fuera de la aldea por lo mismo que le dice después. No entres a la aldea ni le digas a nadie, porque Jesús en ese momento no quería que se diera ese milagro. Por eso le saca fuera y le dice después, oye, mira, no se lo digas a nadie. Y segundo, no debía de ser ciego de nacimiento, puesto que si ve hombres, pues vamos a ver. ¿Sabe qué? Y como eso dicho por la primera vez, y hasta árboles, ¿no? Y los árboles como árboles, ¿no? Con lo cual, en algún momento de su vida, algo de visión. Es posible. Mira, una cosa, Mari, en lo primero que has comentado, lo hemos hablado, ¿verdad?, en otros estudios, ¿no? Bueno, y hemos empezado en ese momento en el empeño. Claro, el Señor estaba, y es más, si te das cuenta, si es que Él sanó más que predicó. Estaba constantemente sanando. Ahora, si lo aplicamos, se preocupaba por la persona, tanto en lo físico como en lo espiritual. Le sanaba el cuerpo y le sanaba el alma. ¿Vale? O sea, era una curación integral. Yo recuerdo la primera vez que aprendí esta palabra, la Celi, porque yo apunté al chico al colegio y una educación integral. Y yo dije, ¿qué será esto de claro, lo abarca todo, ¿no? Entonces, pues el Señor no solamente se conformaba con lo físico o no solamente iba al plano espiritual, sino que también veía la necesidad física de una persona, ¿no? ¿Por qué multiplica los panes y los peces? Si ya habías enseñado, si ya habías predicado, ¿no? Habías hecho tu misión. Es como nosotros repartimos folletos y ahora si vemos que uno se tropieza en la calle, pues yo ya he predicado. Levántate tú, ¿no? Él lo abarcaba todo. Pero es curioso que era innegable de que mucha gente se acercaba por interés. Y qué lástima es que después de hacer tanto, de sanar tanto, de hablar tanto, al final, ¿cuántos quedaron? En el momento de la resurrección, allí, ¿cuántos estaban reunidos? 120. ¿Dónde estaban todos esos que fueron? Es que por eso, cuando tú has dicho que no solamente los sanaba físicamente, sino espiritualmente también, a quienes se querían dejar sanar espiritualmente. Por eso creo que también que muchos al final iban, pero al final quedaron 4, porque sí hizo muchos milagros y hizo muchas sanaciones, pero espiritualmente a pocos tocó. O sea, a pocos. Mira, Mari, tú, y estamos hablando de Jesús. Es decir, eso es lo que nos explica, lo que nos dice a nosotros. Da igual lo bien que tú hagas las cosas, ¿vale? El fruto que vas a obtener. Por ejemplo, cuando se nos habla de los distintos tipos de tierra, al final cada uno llega a la conclusión de que solamente el 25% es un terreno productivo, ¿vale? Nos vamos a otra parábola. Digo parábola porque para algunos expertos eso es una parábola y no es una historia real, pero que nos da igual si es una historia real o es una parábola, porque la enseñanza es la misma, me da igual. Los 10 leprosos que fueron sanados, 10, 1. Ahí le dice, ¿no? Salvo. Los otros se habían conformado con. No hubo más miras, ¿no? Pues yo me imagino que entre esos 5.000, pues a lo mejor pasó igual, ¿no? Escucharon predicar al Señor, en un momento se alimentaron de panes y peces y luego ya si te he visto no me acuerdo. Se me viene otra idea, hermano, en el 27
16, dice cuando le dicen los dentes, en la aldea le lo digas a nadie, pues cuando le digo eso, también porque, o sea, quería que directamente vaya ante su familia, ante sus seres queridos, primeramente, ¿no? ¿O no? Bueno, una interesante reflexión, ¿no? Que primero que se circunscriba. Bueno, mira, la semana pasada, si usted recuerda, cuando ahí está en la Decápolis y hace el milagro de los panes y los peces ante 4.000 personas, esa es la pregunta que nos planteamos. ¿Qué leches hacían 4.000 personas en territorio gentil? ¿Qué pasa? Pero claro, llegábamos a la conclusión de que muy posiblemente algunos estuvieran por la sanación del ciego. Oye, este hombre hace señales, pero muchos de ellos estarían por el testimonio de ese endemoniado gadareno que no se le permitió seguir al Señor, pero sí se le dijo, ve y testifica de lo que se ha hecho. Seguramente, como consecuencia de esas dos cosas, ahí están 4.000 personas. No lo sé, Alfredo, no lo sé, pero está bien tirado. Y si el interés de Jesús es que primero hablase de su experiencia con sus seres queridos, bueno, podemos dejarlo ahí. Gaby. No sé si lo habéis comentado, pero habéis hablado de lo del versículo 23, que Jesús le pregunta. En el 23 le pregunta si ve algo, y ella dice lo de los árboles. A mí me da un poco la vibra de que, bueno, Jesús puede hacer, bueno, Dios, sus magias y todo, o sea, te puede bendecir, te puede traer cosas de tu vida, pero si tú no respondes, es decir, si tú no le dejas como actuar, si tú no lo reconoces, ¿sabes? Eso se queda ahí. O sea, que eso para. Es decir, si Jesús como que le da un poco la oportunidad de decir, oye, está sucediendo, oye, está pasando, oye, es real, ¿sabes? No es en plan, me ha llovido y ahora ha pasado, sino que es como, vale, sí lo he hecho, pero está en tu decisión el que esté en tu vida, ¿sabes? Es como, reconócelo. Demuéstrate a ti mismo que existe y luego implántalo, ¿sabes? Como que la pregunta es necesaria, ¿sabes? Bueno, hijo. Bueno. Le te aplaude, a escondidas. De todas formas, A recuperar la idea. Mira que soy malo, te chincho para que te vuelva a olvidar. Quiero decir que nadie tenemos, digamos, la capacidad de ver o conocer los interiores. Solamente Dios lo sabe. Pero que al ser humano, por cómo somos y por lo que somos, son muchas motivaciones las que nos mueven a movernos y a actuar en esta vida. ¿Por qué a la de 2x3, por poner un ejemplo, estamos casi siempre pidiéndole milagros a Dios? Porque somos como somos y necesitamos eso. Y por otro lado, otras motivaciones que muchas veces no nos damos cuenta, pero que nos mueven a actuar o a hacer cosas. ¿Qué le ocurrió, por ejemplo, y el mismo Señor también lo criticó, pero por ejemplo también, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Llega un momento también en el que se tiene que rebelar contra la sociedad, porque se da cuenta que lo que le estaba motivando no era un verdadero deseo o sentimiento de verdad, sino era más un estado de pánico o de egoísmo. Por eso Juan el Bautista llega un momento que le dice, generación de víboras, pero ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? En vez de, digamos, darse cuenta de cuál debería de ser la actitud, acercarse a Dios y caminar con Dios, muchas veces nos mueven cosas que quizás no son las más correctas. Por eso yo he dicho en esta tarde, nos agarramos mucho a la fe, y es verdad, nos habla de fe, pero una fe sin confianza, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Pues ya está. Olvidé dar la bienvenida a la semana a Lupe, que después de mucho tiempo está aquí con nosotros un viernes en el estudio. Pues nada, si no hay más que comentar, lo damos por concluido
y le voy a pedir a nuestra hermana Sofía